Vamos a ver tres temas que nos corresponden para concluir el curso. Es el tema número 3. Y el primero que vamos a ver es la asignación de cargas y secuenciamiento. Como les digo, hoy nada más va a ser una exposición de las filminas para la parte teórica. Posteriormente, la próxima semana sí vamos, bueno, y les voy a mandar la práctica resuelta para que la próxima semana pongamos a practicar con respecto a los posibles. Van en ese material que les voy a mandar, están lo de MRP y MSP entonces, y CRP. Entonces, esas, las primeras, no las vamos a evaluar porque se supone que les evaluaron en el segundo tema. Pero como teníamos un quiz pendiente, entonces ahí tal vez podamos valorarlo. Con respecto a la asignación de cargas y secuenciamiento, ¿en qué nosotros, a qué llamamos asignación de cargas? En realidad es acoplar todas las órdenes de producción con las cargas de trabajo. Imagínense ustedes como que si yo estuviese fabricando, por ejemplo, un carro, y necesito la manivela y la manivela no esté. Entonces, si hay un desacoplamiento digamos, de materiales en el proceso de producción, eso lo que va a hacer es que va a engrosar, ¿verdad? Costos, inactividades, ineficiencias, ¿verdad? Entonces, acá lo que vamos a tratar de ver es cómo podemos acoplar para que sea como un relojito suizo, ¿verdad? Hay que entender que una carga, cuando hablemos de una carga, nos vamos a referir a la asignación de tareas, o sea, a todas las tareas que se tengan que hacer en los centros de trabajo, ya sean específicos, máquinas o personas, ¿verdad? Entonces, es qué tiene que hacer cada uno para que todo el mundo esté, digamos, bien unido, ¿verdad? Para eso existen algunos métodos, ¿verdad? Uno de los primeros métodos se llama el método húngaro o algoritmo de Kohn. Básicamente se refiere a que nosotros vamos a desarrollar un método lineal, o sea, vamos a tener ya sea en forma horizontal o en forma vertical. Y lo que vamos a hacer son matrices. Y entonces, esa matriz, ¿verdad? Que puede ser de n por n, ¿verdad? Como pueden ser 3 filas por 4 columnas o 4 columnas por 5 filas. La intención es que nosotros vamos a utilizar un método de programación matemático para poder, digamos, dilucidar cuál es el más eficiente o el mejor, ¿verdad? Hay algunas condiciones que sí tiene ese método húngaro, y es que el número de productos debe ser igual al número de líneas. Esa es una de las condiciones. Después se debe restar el menor número en cada columna o restar el menor número en cada fila. Eso es como determinar indicadores de bondad, ¿verdad? Cubrir con líneas rectas las filas o columnas que tengan un 0, restar el menor número no cubierto por las líneas y después sumarlo a las intersecciones. Y repetir todo el proceso desde la cuarta hasta la sexta, y va a terminar el proceso cuando el número de líneas que cubren los ceros sea igual a n. Entonces, esto es como es que ustedes no estuvieron conmigo cuando veíamos cómo se resuelve a través del método simplex, ¿verdad? Y los métodos de transporte. Entonces, en los métodos de transporte había el mínimo costo, Vogel, Russell, la esquina noroeste, y después había uno que se llamaba cruce del arroyo. Bueno, entonces ahí la intención es que nosotros podamos, digamos, determinar indicadores de bondad restándole, ¿verdad?, el menor número de cada columna y el de cada fila, y poder manejar eso, ¿verdad? Entonces, los ejemplos van a estar dados como esto, ¿verdad? Donde, por ejemplo, una fábrica que fabrica 4 productos, ¿verdad? Tiene 3 líneas de producción, tiene costos y tiempos, y entonces la pregunta es, ¿cuál sería la asignación de los productos del centro de trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace básicamente es distribuir esos mismos costos y sacar diferencias. Después lo vamos a manejar ahí en Excel para que lo podamos ver. Pero es un método, el método húngaro, ¿verdad?, que lo que hace es únicamente sacar diferencias e indicadores de bondad.
En el proceso de lo que es la asignación de cargas, también existe lo que se llama el secuenciamiento. Y el secuenciamiento es el paso a paso, ¿verdad? Es como ir de un lado a otro lado, ¿verdad? Para que todo esté en el menor tiempo, con menores recursos, con fechas de entrega disponible, ¿verdad? Que haya una, igual como cuando lo vimos en la asignación de cargas, haya en el secuenciamiento de los pedidos también una eficiencia, ¿verdad? El secuenciamiento, lo que determina que cada máquina por separado es los pedidos que están esperando a ser procesados en ella. Y si hay una mala programación, puede provocar desaprovechamiento de los recursos, ¿verdad? Entonces, el secuenciamiento es como, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer segundo? Para que podamos aprovechar eficientemente el tiempo, las horas, los recursos, las actividades. Hay algunas reglas de prioridad que vamos a manejar en esta asignación de secuenciamiento, y van a ser, por ejemplo, PEPs, ¿verdad? Primero en entrar, primero en salir. El WEPs, primero en entrar, primero en salir. El otro es el MIN-DD, que significa mínima fecha de entrega. El MIN-SD, que es el mínimo tiempo de inicio planeado. El MIN-PRT, que es el mínimo tiempo de procesamiento. El MIN-SOP, que es el mínimo tiempo de holgura, que es, por ejemplo, la diferencia entre el tiempo de procesamiento y el tiempo disponible para la fecha de entrega. Entonces, nosotros vamos a tener unas ciertas reglas de prioridad para efectos de determinar cuál debería ser el secuenciamiento lógico a la hora de producción. Hay algunos también como random, que es aleatorio, el MIN-PRT, que es con trucamiento, ¿verdad? Hay prioridad en clientes importantes. Hay algunos con razón crítica, que la fecha del tiempo disponible a la fecha de entrega entre el tiempo de procesamiento, ¿verdad? Es crítico, tenemos que entregarlo ya. También el tiempo de carestía, ¿verdad? Y básicamente se maneja lo que es la cantidad económica a la orden. Y también hacer ingresar primero la orden donde haya mayor trabajo, ¿verdad? Pues aquí viene un ejemplo, ¿verdad? De áreas de trabajo, tiempo de procesamiento, fechas de entrega. Y lo que se hace básicamente es ir sumando los tiempos, ¿verdad? Agregándole los tiempos de valor y ver cuál es la diferencia entre los tiempos de entrega y ver cuántos son los retrasos promedio en días, ¿verdad? Entonces, ahí ve por cada uno de los métodos, ¿verdad? Hay otro que se maneja, que es el algoritmo de Johnson, cuando trabajamos para 2 o 3 máquinas, ¿verdad? Entonces, el algoritmo de Johnson, lo que se escoge es el menor. Si el tiempo menor está en la máquina 2, la operación va de último, y si el tiempo menor está en la máquina 1, la operación va de primero, y se repiten todas las tareas asignadas. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de las líneas y los tiempos, ¿verdad? Y entonces ahí lo vamos a aplicar. Hay otro algoritmo que se llama Gupta, que es cuando son varias máquinas. Este algoritmo lo que puede aplicar cuando se tienen varias máquinas y la ruta de producción es preestablecida y constante, ¿verdad? Y deben pasar por la línea de producción. Y el objetivo es minimizar el tiempo del flujo, ¿verdad? Eso va a ser una de las cuestiones del algoritmo de Gupta, ¿verdad? El algoritmo lo que tiene es una serie de pasos, ¿verdad? En donde nosotros lo que vamos a sacar es comparar qué pasa si nosotros tenemos algunos parámetros, ¿verdad? Algunos parámetros y sacamos un índice. Después vamos a ordenar los índices de menor a mayor junto con sus actividades, tiempo de ejecución, y después creamos una matriz de entrada y salida con los tiempos de conclusión de cada actividad para cada máquina. Por supuesto, aquí viene un ejemplo que vamos a ver. Entonces, lo que se va a determinar ahí es cuál debería ser el secuenciamiento de los productos con las diferentes máquinas, ¿no? Y después tenemos la programación de piso. En la programación de piso, nosotros lo que vamos a tener son 3 claves. Primero va a ser el balance. O sea, vamos a sincronizar entre la cantidad de material que se envía y el ritmo o velocidad con que se transforma el material. El segundo va a ser la estabilidad, que no haya variabilidad en el flujo. Y el tercero va a ser la sincronización, la disponibilidad de los centros de trabajo en el momento que se envía el material y el momento en que están listos en los centros de trabajo, ¿verdad? Entonces, van a haber algunos criterios de programación,
¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la prioridad que tienen las órdenes? ¿Cómo y cuándo comenzar la orden? La cantidad que se debe procesar, cuál es la cantidad de transferencia, quién, dónde y cuándo se ejecuta la operación y qué criterio de programación aplicar, ¿verdad? Entonces, hay alguna nomenclatura que vamos a tener que ver. Cuando hablamos de ORD, vamos a hablar del número de orden. Q va a ser la cantidad económica de la orden. T-call va a ser el tiempo de cola, o sea, la diferencia entre la finalización de un centro y el inicio. O1 va a ser la operación 1, TM el tiempo muerto, F mayúscula, F minúscula, la fecha de finalización, y la F mayúscula y la P, la fecha prometida, y A1 el alistamiento de la máquina 1, ¿verdad? Y entonces vamos a tener el sistema push, ¿verdad? Este es un criterio en donde el material se carga en el sistema en el momento más temprano posible y el máximo de capacidad disponible. Y ahí empieza a empujar, ¿verdad? Hay algunas variaciones en el nivel de inventario y otras órdenes abiertas ahí, ¿verdad? El sistema lo que va a hacer es, tengo un plan de materiales y lo que tengo, proveedores, los componentes, su montaje, montaje final y llega a los clientes. Y el inventario lo que realiza es un push, un empuje, ¿verdad? Y esa es, digamos, la intención de este sistema push, ¿verdad? Hay un ejercicio que vamos a ver ahí, básicamente es con orden de trabajo y ahí esos son los ejercicios que vamos a ver en Excel la próxima semana. Entonces ese es el primer tema, ¿verdad? El primer tema, como le digo, hay que practicarlo, lo que tienen que tener es nada más como una noción para que ustedes puedan manejarlo. Y vamos a ver el segundo número, la segunda presentación, que habla sobre la programación de piso, ¿verdad? Recuerden que en la programación de piso vamos a utilizar los términos de justo tiempo, lo eran los kanbanes y la técnica de pull, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo. Perdón. Ok. Entonces tenemos, por ejemplo, el sistema push, ¿verdad? O sea, que la empresa empuja el producto hacia el mercado y el sistema pull, el mercado traiciona a la empresa, ¿verdad? Entonces, son sistemas, digamos, varios sistemas de programación que jalan la demanda. Entre algunos de esos, por ejemplo, estaba el justo a tiempo, el Kanban y el pull, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver cuál de todos es el mejor, ¿verdad? Bueno, ustedes se acuerdan del sistema justo a tiempo, ¿verdad? Que era lo de Toyota, ¿verdad? Básicamente el criterio es el material se carga en el momento más tardío posible y con la capacidad mínima requerida, ¿verdad? Esa era una filosofía que se manejaba en Japón, ¿verdad? Para poder producir. Y lo de los kanbanes era como rellenar cada una de las digamos, áreas para que no se quedaran desabastecidos. Ese era el proceso de ellos, ¿verdad? En ningún momento se iban a quedar con problemas de abastecimiento, ¿verdad? Entonces, había kanbanes en producciones, había kanbanes en transporte, ¿cómo se llama? En las unidades físicas de eso, ¿verdad? Entonces, por ahí se maneja. Bueno, entonces hay alguna forma, digamos, de procesamiento que hay que analizar para ver cuál es. Hay alguna que puede ser a través de los lotes, o hay alguna de una por una de las piezas, ¿verdad? Que se pueden ir fabricando. Bueno, esto es un ejemplo de los kanbanes que habíamos visto anteriormente. Los kanbanes, el sistema de tarjetas, ¿verdad? Justo a tiempo y perfecto, que era el criterio que se carga en el momento más tardío posible y con la capacidad requerida, pero de acuerdo a un tamaño de lote o tarjeta, o sea, que iba a reabastecerse o reordenarse cada vez según la señal de los kanbanes, ¿verdad? Entonces ahí había un ejemplo de lo que eran los kanbanes, ¿verdad? Y ahora sí ya viene, digamos, un término un poquito más matemático de cómo se obtiene, digamos, esos kanbanes, ya agregándole algunas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tamaño de la tarjeta? QK, ¿verdad? Que va a ser
va a ir definiéndose de acuerdo a los inventarios de seguridad y la cantidad que se tenga y los puntos de reorden acá. Por ejemplo, ya van a ser cuántos son las capacidades de los diferentes puestos, junto con el tamaño de la tarjeta, y eso nos va a dar el punto de reorden. Bueno, en el punto de reorden, lo que vamos a utilizar es esa fórmula, ¿verdad? La cantidad multiplicada por, recuérdense que no solamente tenemos una área, sino tenemos varias áreas, y entonces vamos de un puesto a otro, ¿verdad? Viendo a ver cuál es la diferencia, y entonces vemos si el Kanban funciona para tener una capacidad de producción menor e ir comparando cada una de los puntos, ¿verdad? En las tandas de transferencia, ¿verdad? Eh, eso básicamente para cuando ya tenemos producciones en operación, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver es cuánto es, digamos, los lotes mínimos según centros de trabajo y los tiempos del ciclo de operación. Y vamos viendo a ver cuánto es los diferenciales de esas transferencias, ¿verdad? Acá, por ejemplo, habla sobre los puntos de reorden que se activan antes de iniciar el pedido siguiente, ¿verdad? Entonces, empiezan a darle cuál es ese punto de reorden para efectos de poder determinar ahí la necesidad de un Kanban, ¿verdad? Entonces viene un ejemplillo ahí que vamos a realizar, ¿verdad? En el caso ya del por verdad, en este criterio, los centros de trabajo se van a cargar en el momento más tardío posible y con la cantidad requerida para despachar los pedidos de los clientes. Ese sistema de jalar, ¿verdad? La producción se jala desde el cuello de botella hasta la primera máquina. Y si el cuello de botella no es la última máquina, todas las máquinas después del cuello de botella trabajarán otro sistema que es el push, ¿verdad? Van a ir empujando. Bueno, más o menos habla sobre cómo es que se hace los jalones, ¿verdad? De ahí básicamente están en un centro de producción, una línea de producción, y entonces están viendo hacia cómo podrían hacer el sistema de jalar, ¿verdad? Para efectos de que no haya los cuellos de botella y puedan cumplir a tiempo con los clientes, ¿verdad? Esa es, digamos, la exposición del tema número 14. Y veríamos el último tema, el 15, perdón, el, el tema número 16, es bastante cortito, que habla sobre la programación de EBRE o manufactura sincronizada. O manufactura sincronizada. En la manufactura sincronizada, una técnica que se llama TOC, ¿verdad? Ustedes lo van a encontrar ¿cómo se llama? En ustedes como TOC, ¿verdad? En esa manufactura sincronizada o el sistema DBR, el criterio que va a prevalecer es que el material se carga en el momento más tardío posible, pero para mantener las restricciones en funcionamiento. ¿Cuáles restricciones? ¿Cuáles protecciones? Está lo que es el drum, el tambor. El ritmo de proceso está gobernado por los CRB, ¿verdad? Que son, digamos, los posibles procedimientos. Va a haber un colchón, un buffer, ¿verdad? Y los puntos críticos, y va a haber una cuerda, que la entrada de material debe enlazarse con cada uno de los sistemas de producción, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tener en la realidad es que nosotros cada vez tenemos, ante un programa de producción, lo que vamos a hacer es un flujo de componentes, un flujo de información que va pasando de un lado a otro hasta llegar al final, ¿verdad? Cuando hay varios sistemas o varios componentes, entonces, si hay alguna limitante, ella ayuda al sistema, ¿verdad? Y las fórmulas que vamos a utilizar, básicamente, va a ser para encontrar el punto de reorden, que sería la demanda diaria, ¿verdad? Más lo que era el inventario de seguridad, ¿verdad? Y vamos a ver lo que era, digamos, el periodo que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Para no tener los cuellos de botella, ¿verdad? Entonces, que nosotros nos permita, digamos, tener la certeza
de que toda nuestra producción, a pesar de que tenga problemas, podamos salir a tiempo. Entonces vamos a utilizar los términos estadísticos, ¿verdad? Para poder manejar el tiempo, ¿verdad? Va a ser la utilización del valor de Z alfa medio, ¿verdad? Multiplicado por las desviaciones estándar, los inventarios de seguridad. Entonces viene un ejemplito ahí de cómo es que se maneja cada uno de los términos, ¿verdad? Eso lo vamos a resolver en Excel. En Excel, ¿verdad? Es un ejercicio, básicamente. Ese es, digamos, el material que vamos a utilizar para efectos de el examen número 3. Van a ser ejercicios de resolución, ejercicios de resolución, no muy largos, digamos, pero ya no en la plataforma de METIC, sino individualmente, ¿verdad? Van a tener que hacerlos, un pequeño examen. Podríamos coordinarlo, parte teórica, parte, ¿cómo se llama? Desarrollo, parte de desarrollo. Yo les voy a mandar en este momento lo que es el material. Voy a mandarle la práctica del tercer examen y la resolución en Excel. Y la intención es que ustedes se vuelvan a leer ¿cómo se llama? Las presentaciones y eventualmente ya podamos, digamos, cuando entremos la próxima semana a hacer práctica, poder manejar eso. Sí me deben un quiz de lo que era el MRP, entonces tenía planeado hacérselos ahora. No sé cómo están para hacer el quiz. Profe, ¿en serio, en serio? Sí, no los escucho. Profe, disculpe, y no habría posibilidad de hacerlo la otra semana, porque tal vez no sabía exactamente si íbamos a tener clases hoy, pero sí hubo y estuvimos hablando, pero si es hoy, no sé, entonces sí se puede hacer, no hay problema, pero... No, lo hacemos la otra, es igual lo que vimos, ¿se acuerda? De planeación total, ¿verdad? Que eran algunos escenarios y escoger el más adecuado. Bueno, así va a ser el quiz, ¿verdad? Como para evaluarlo. No sé, si ustedes quieren, lo dejamos para la próxima semana. Yo sí tenía que terminábamos a las 2 de la tarde y ustedes de 2 a 4 se dedicaban al quiz. Pero si no, se los dejo para la próxima semana, yo no tengo problema. Sí, profe, si nos ayuda mejor para la otra semana, porque realmente no, bueno, al menos yo no había como repasado esa parte, entonces sí, si nos ayuda sería... Ok, entonces, bueno, vamos a dar por concluido la lección de hoy. Revisen las exposiciones, ya les mando el material y estudian para el quiz. Empezamos a practicar y después de que terminamos las prácticas, planeamos el examen, si lo podemos hacer el fin de semana o la semana siguiente en lecciones, no sé, y eventualmente hacemos el quiz después. Está bien, profe. Está bien, profe. Bueno, buenas tardes y la pasen bien, ¿oyó? Gracias, profe, Igual, igualmente. que se siga profe, cuidando. igualmente. Chao. Cuidan.